vamos a ingresar a lo que es el contenido, a este derecho que les he mencionado, que si bien es cierto no tiene un reconocimiento a nivel de tribunales o alguna norma, sí a nivel internacional ya se viene hablando como un derecho que hay que reconocer a nivel de los estados y que tendría se reflejaría en lo que nosotros hemos reconocido como el derecho a la buena administración, ¿no? Que es un derecho que sí está reconocido a nivel del Tribunal Constitucional. Y como todo derecho fundamental, siempre hay que tener un contenido de ese derecho, ¿no? Es decir, cuáles serían los aspectos a tomar en cuenta de cara a poder advertir cuándo estamos frente a un derecho de este tipo o cuándo estamos frente al componente de este derecho. En primer lugar, y es importante que cualquier ciudadano pueda acceder a la prestación de un servicio público, ¿no? Es decir, no puede haber una distinción, una diferenciación, salvo justificación objetiva, por razones objetivas. No se le podría, ¿por qué no permitir a un ciudadano el poder acceder a un servicio, a un producto público? En segundo lugar, y esto tiene que ver y clave con un derecho que sí es fundamental y reconocido en el país, es el derecho de acceso a la información pública. Los ciudadanos tienen la posibilidad y tienen que tener siempre la posibilidad de poder acceder a la información pública. Es la manera de mejor diálogo que puede existir entre el Estado y su ciudadano, el poder que el ciudadano pueda acceder a la información. Y ahí hay información clave, hay información básica que siempre las entidades públicas tienen que poner a disposición de los ciudadanos. Yo les comentaba en la sesión pasada de cuánto tiempo y cuánto gasto se ahorraría un ciudadano y a la vez el Estado el poder colocar información en los portales institucionales, evitando que el ciudadano tenga que trasladarse desde su casa hasta la institución pública, generar todo un cobro de pasaje, de tiempo y además también la administración poder colocar una persona que tenga que orientar y atender ese tipo de información, lo cual implica también un gasto para la entidad pública. Entonces, en ese sentido, es importante la información, este diálogo que pueda existir entre el ciudadano y el Estado y las instituciones del Estado a partir de poder brindarle la información. Eso implica el manejo de archivos, la digitalización y en general el uso de tecnologías que, como les digo, es importante. Siempre se tiene que informar a la ciudadanía cómo está estructurada, cómo está organizada una institución. Si no, el ciudadano puede, perder mucho tiempo en encontrar el órgano o la unidad o la oficina o la dirección a la que le correspondería determinada prestación de servicios o producto público que está buscando. Entonces es importante siempre brindar información sobre cómo está estructurado, cómo está organizado, quién desempeña qué función. Y eso es clave. También listado de la relación de autoridades, ¿no? Es decir, identificar qué autoridad y qué nivel de capacidad de decisión tiene en relación a cuál procedimiento. Esto está, reflejado un poco en los TUPAS, pero siempre es importante también, además de los TUPAS, contemplar esta información de portales, el poder colocar murales, en fin, una serie de instrumentos que se pueden utilizar para poder brindar la mayor información a la ciudadanía. La posibilidad de que el ciudadano pueda presentar peticiones, solicitudes y reclamos, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hay todo un procedimiento ya preestablecido para poder acceder a determinado servicio público, en la medida que no pueda el ciudadano acceder al mismo y considere que no se está atendiendo su pedido, pueda poder presentar un reclamo, ¿no? Es decir, es clave la posibilidad de que de repente algún funcionario que no está debidamente capacitado en técnicas de atención al público, que no sepa atender al público, de repente ha obviado alguna situación y no ha encontrado realmente lo que el ciudadano quería. Y en ese sentido ha tramitado de distinta manera ese pedido, lo cual no ha logrado satisfacer lo que el ciudadano estaba buscando. De ahí que este ciudadano pueda presentar un reclamo, es decir, saber cómo poder reconducir su solicitud y cómo poder finalmente lograr el servicio, el producto público que está buscando. Participar en el diseño, en el ciclo de diseño y mejora del servicio. Yo les comentaba, cuando hemos entrado al tema de la gestión de la calidad y cuando hemos entrado a la gestión pública, les mencionaba que la ciudadanía es el principal beneficiario y es el único que nos va a reportar los niveles de calidad en tanto sienta que se está satisfaciendo con lo que está demandando.
De ahí que es el ciudadano, a través de los mecanismos de participación, a través de estas audiencias de rendición de cuentas y en general distintos mecanismos de participación, el que debe tener la posibilidad de poder participar de manera activa, de manera indirecta, a través de vigilancia ciudadana y en general a través de todos los espacios que pueda posibilitarse para que éste pueda ingresar en el diseño y también en las posibilidades de mejora a la gestión misma y al servicio que se va a brindar a través de él. Abstenerse de presentar documentos no exigidos, es decir, ya les comentaba, dentro de la flexibilidad que debe existir en esta relación entre Estado y ciudadano, una flexibilidad controlada, implica el reconocimiento de principios claves, como el principio de simplicidad, el principio de informalidad, que están reconocidos en nuestra ley 1744, la ley de procedimiento administrativo general. Y es que hay que, digamos, dar veracidad a la información que brinda el ciudadano, por eso se posibilita en muchos casos declaraciones juradas. También no hay que exigir la información que ya tiene la propia institución. Esto es, digamos, paradigmático que muchas instituciones, por distintos procedimientos, a veces piden la misma información, cuando ya en su base de datos tienen esa información. Hay muchas universidades que cuando uno saca un trámite de bachiller te piden 10 información que tú tienes, y para el título, digamos, te piden la misma información. Entonces, si ya la universidad tiene esa información, ¿por qué volver a pedir la información? Es un ejemplo y que se repite lamentablemente en muchas instituciones públicas. De ahí que el manejo de tecnologías, de la información, inmediatamente puede rastrear qué información tenemos o no de tal persona. De ahí que hay que abstenerse y también confiar en el ciudadano a través de las declaraciones juradas, el informalismo, la simplicidad que es clave. La posibilidad que puedan acceder a datos de la administración pública. Sin duda, hay datos sensibles, hay datos que están protegidos por la legislación, pero hay otros datos que deben ser públicos. Y esto también es como un tema de transparencia activa. No solamente la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a información, porque lo requiere o lo necesita, sino que también hay información que la propia institución debe poner a disposición del ciudadano, más allá de que el ciudadano lo pida o no, porque es clave de cara a la confianza que se va a generar en el desenvolvimiento, en el desempeño de esta institución. De ahí que es clave que las bases de datos, cuando no tengan información sensible, confidencial, que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, pueda ser fácilmente, en muchos casos, accesible a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es la información sobre candidatos y candidatas que tienen procesos penales y que tienen sentencias condenatorias sobre todo. El ciudadano puede fácilmente acceder a través de un link que está colgado en el Jurado Nacional de Elecciones y que luego lo han podido difundir algunos medios de comunicación, sobre todo algunos diarios, y el ciudadano ingresa el nombre del candidato o candidata e inmediatamente puede ver si este candidato o candidata tiene o no alguna sentencia condenatoria y por qué delito, ¿no? Eso es información clave de cara a poder generar un voto consciente. Ejemplos de este tipo tienen que haber más, ¿no? Pues sería importante que el registro de sancionados de funcionarios públicos cada vez esté mucho más abierto a la ciudadanía, para que digamos, en general todos los ciudadanos puedan saber qué funcionarios están trabajando en la administración pública, qué tipo de sanciones o en algunos casos qué delitos pueden haber cometido, evitar que estos puedan ser contratados en alguna otra institución y en general bases de datos que tienen que estar abiertos en la medida que no se pueda generar algún daño a otro bien jurídico como la seguridad nacional o la intimidad de alguna persona. El trato, ¿no? Y aquí yo siempre les voy a mencionar, siempre les voy a decir que el trato es la clave, ¿no? El saludo cortés, el saludo de los buenos días, las buenas tardes, es clave de cara a generar confianza. Es el primer contacto que uno tiene con el ciudadano o la ciudadana, y esto es importante, ¿no? Y participar en la formación de las políticas públicas de conformidad con la normatividad nacional, ¿no? Esta posibilidad que tiene el ciudadano de poder acceder a la formación y diseño de políticas públicas. Las directrices y lineamientos del gobierno lo establece el gobierno, eso no hay, digamos, mayor discusión, pero siempre el ciudadano tiene que tener mecanismos de participación que puedan incidir también en las políticas públicas. Un ejemplo concreto de ello es que cuando se va a elaborar una ley, o se puede elaborar una ley, o se va a
reformular una ley, las audiencias que muchas veces lleva a cabo el Congreso de la República, genera justamente ese nivel de participación, de integración a la sociedad civil en esta toma de decisiones tan importante. Cuando el Ejecutivo quiere dictar algún lineamiento, directriz, es importante que lo consulte o es importante que lo valide con la sociedad civil, porque de alguna manera esto va a generar, en primer lugar, una situación de adecuada información, lo cual va a generar que muchas veces los ciudadanos no se opongan por oponer a una idea de cambio, y sobre todo va a generar legitimidad, lo cual va a dar sostenibilidad a esa decisión que se está adoptando. Si no, si se legisla o se administra de espaldas a la ciudadanía y los ciudadanos y no se les permite participar, por lo general siempre va a haber una desconfianza y una oposición por oposición, y además va a haber situaciones de conflictividad que lamentablemente se han presentado en nuestro país a lo largo de la historia. Entonces es clave, digamos, y es necesario que siempre haya un mecanismo de participación de la ciudadanía en las líneas directrices, en las políticas, no solamente en la elaboración, sino también en la validación, digamos, que es finalmente el destinatario. El ciudadano es el destinatario de las políticas, que luego estas se van a implementar a través de una gestión pública adecuada, y que el ciudadano tiene que, digamos, participar en todo este proceso para poder ver cómo se está satisfaciendo esa necesidad de educación, de salud, de seguridad, en general, de cualquier servicio público que esté demandando. Y bueno, así terminamos la segunda sesión, pero antes de terminar esto, yo solamente quería mencionar lo siguiente, y es que lamentablemente esta serie de componentes y esta serie de digamos, aspectos que englobarían lo que es el derecho a una gestión pública de calidad, o lo que nosotros denominamos como derecho a la buena administración, con algunas diferencias puntuales. Como ustedes ven, a partir de los reportes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, de Ciudadanos al Día, se ven muchas situaciones de obstáculos a garantizar plenamente estos componentes. Basta mencionar que hay, digamos, una cantidad de quejas contra diversas instituciones públicas reflejadas en los informes anuales de la Defensoría del Pueblo. Las quejas, casi la OMP, el sistema previsional, siempre es la institución que ocupa el primer puesto de instituciones quejadas en la Defensoría del Pueblo. Y basta, digamos, advertir dentro de ese grupo de quejas situaciones de no acceso a una pensión, en muchos casos justificadas y en muchos casos no justificadas por distintos problemas de interpretación de la norma o por situaciones de no cumplimiento de parámetros de jurisprudencia constitucional de parte de este órgano previsional. Lo que sucede es que finalmente el ciudadano no accede a un servicio público que es una adecuada pensión. También es importante señalar que hay un sinfín de quejas contra instituciones como la policía o el Poder Judicial, que también no están garantizando una adecuada administración de justicia, o que no están permitiendo, por ejemplo, un servicio público de seguridad ciudadana. Están reflejadas. Ciudadanos al Día hace una evaluación de cuánto tiempo le toma al ciudadano presentar un reclamo, y por lo general se toma 3 días, entre que va y presenta, entre que averigua y vuelve otro día, y entre que le dan el resultado son 3 días, entre que va y vuelve a la institución. Algunas instituciones están generando procesos en línea o trámites en línea, lo cual posibilita desde la casa poder advertir cómo está mi reclamo, mi solicitud, mi trámite en general. Pero eso son situaciones excepcionales. La regla básica es que el ciudadano tiene que acudir hasta la institución, presentar su solicitud con la cola que eso implica, volver o llamar y averiguar cómo está su solicitud y sabe Dios quién lo tenga. Y tercer lugar, cuando ya sabe quién lo tiene que esperar el tiempo para que recién atiendan ese reclamo, esa solicitud o ese trámite que está presentado. Entonces, son 3 días de 8 horas laborales cada uno. Son 24 horas que pierde el ciudadano entre que presenta una solicitud, averigua y nuevamente es atendido. Las pensiones, y aquí solamente porque es un dato extremo, cuando no se le otorga pensión a una persona en un trámite administrativo que puede durar entre 1 año a año y medio, tiene que ir al Poder Judicial para reclamar su pensión. Demora 4 años un proceso contencioso administrativo en el Perú actualmente. Y ustedes dirán, pero ya ganó en la sentencia, en 4 años ya tiene pensión. No, porque muchas veces el cumplimiento de esa resolución judicial puede durar hasta otros 4 años más. Son 8 años, una persona de 65 años que tenga que iniciar su proceso de pensión.
Un año en sede administrativa, más 8 años que pueda lograr el Poder Judicial, son 9 años. Sumen ustedes, 74 años, una persona recién podría estar recibiendo su pensión si pasa por todo este camino. Temas mucho más sencillos, acceso a la información pública. Muchas veces necesitamos información clave, básica, para poder presentarnos a un puesto de trabajo, o necesitamos para poder obtener otro servicio público, como educación, salud. Supuestamente, digo supuestamente porque así está establecido en las normas, un ciudadano tiene la posibilidad de acceder a información dentro de los 7 días hábiles que presenta su solicitud. Hay casos, y se los digo, donde se ha esperado los 7 días, se ha contemplado el plazo perentorio, la ampliación del plazo, que son 12 días en sede administrativa. No le han dado la información, ha tenido que ir a través de un habeas data, que es el proceso constitucional que estaría garantizando este derecho para poder acceder a información. Este proceso, según las normas, dura entre 3 a 6 meses, pero en el Perú dura un año, por temas de cargas procesales. Un año, y ustedes dicen, bueno, ya logró la sentencia, ya tiene la información. No, hay un caso de una jueza que pidió una información al Consejo Nacional de la Magistratura. Su habeas data le demoró 5 años. Y 5 años más ha tenido que esperar y hasta el momento no le entrega la información. Y llevan 10 años, casi 11 años, donde no le entrega la información. Entonces, sin duda, problemas y obstáculos que lamentablemente se presentan en la administración pública no permiten garantizar plenamente estos componentes de este derecho a una gestión pública de calidad. Y luego, como vamos a ver cuando empatemos este tema con gobernabilidad y las condiciones para la gobernabilidad, vamos a ver que estamos todavía en un proceso, en un camino a consolidarnos como un Estado. Entonces, es claro que siempre lo tengamos presente y que cuando tengamos la oportunidad de atender un pedido de acceso a la información o tengamos la oportunidad de hacer, digamos, de responder un trámite, no perdamos de vista que estamos frente a una obligación y también estamos frente a un derecho del ciudadano. ¿Okay? Entonces pasamos a la sesión 3, por favor. Disculpen que no les permite poder dialogar, pero luego vamos a hacer un espacio de diálogo para poder conversar al respecto. Okay. No se olviden lo que implica calidad, ¿no? No hay una definición precisa al respecto. Esto es una definición, digamos, el contenido de lo que es calidad en la administración pública deviene de la satisfacción del ciudadano, y los niveles de calidad son históricos, se entiende. Ya les daba ejemplo, ¿no? Hace tiempo la calidad podría estar representada simplemente porque existe un colegio cerca de mi casa. Hoy la calidad no es esa. Lo que quieren es que haya un profesor permanente que cumpla las horas, que cumpla los temas y que haya una evaluación permanente, un monitoreo de las enseñanzas que va adquiriendo nuestros hijos. ¿Cómo hacer gestión pública de calidad? Ya vimos, hay toda una lógica de gestión para resultados y hay que trabajar en monitoreo y en evaluaciones. Hay que identificar cada uno de los procesos directos e indirectos. Hicimos el ejemplo del servicio de recolección de transporte y residuos sólidos, que uno puede, digamos, desmenuzar en cuanto a las etapas, ¿no? Desde que sale el camión recolector, desde los lugares de almacenamiento de estos vehículos, durante el proceso que pasa por cada vivienda, hasta llevar a una planta de transferencia o algún relleno sanitario. ¿Cómo podemos ir mejorando situaciones de este proceso? Y que hay que tener en cuenta procesos accesorios o indirectos, como por ejemplo el mantenimiento del vehículo, como por ejemplo la sensibilización a la ciudadanía para que saque la basura en los horarios que la municipalidad ha establecido. Así uno puede hacer, digamos, una evaluación de un proceso que puede generar resultados concretos, indeterminables y sobre todo medibles. Porque ya les dije, algo que no se puede medir no se puede mejorar, y algo que no se puede mejorar, mejor no lo hubiéramos generado. Entonces, es claro y es importante que en la calidad trabajemos evaluando cada uno de los pasos de los procesos, del proceso directo y de los procesos indirectos relacionados. Solo de esa manera se va a llegar a poder generar resultados concretos y que son, sobre todo, deben ser de calidad. Para esto hay que generar indicadores, y los indicadores tienen que ser medibles. Es un dato porcentual, un dato numérico. Ya les daba un ejemplo. En el caso del servicio de recolección de transporte,
de residuos sólidos de basura, un indicador puede ser el volumen de basura que se recoge cada año. Si al 2013 hemos recogido 40 toneladas, lo que queremos es potenciar este servicio y generar un resultado de incorporar a un 10% más el volumen de residuos recolectados. Eso es un indicador, ver la cantidad de recolección que se hace. También se puede medir por situaciones accesorias, personas que están contrayendo enfermedades producto de una mala calidad de ambiente. La reducción del nivel de personas o el porcentaje de reducción de enfermedades, productos de enfermedades por calidad del ambiente. Es otro indicador, es un aspecto cuantitativo, numérico, que tiene que ir directamente relacionado con el resultado concreto que estamos buscando. Como yo les dije, hablar sobre indicadores y dar una definición de indicadores nos llevaría a construir los diversos tipos de indicadores que existen. Indicadores de desempeño, indicadores de resultado, indicadores del proceso mismo, y en general hay toda una, digamos, gran teoría sobre la construcción de indicadores que sería, digamos, comentarles todo un curso adicional. Y finalmente lo que vimos es el contenido de la gestión pública de calidad como este derecho que ya les mencionaba, que tiene un reconocimiento internacional a nivel de estados en este organismo que es el CLAC, y que tiene un reflejo en nuestro país en lo que es el derecho a la buena administración y que está reflejado puntualmente en las obligaciones de la administración pública contempladas en la ley 2744, nuestra ley de procedimiento administrativo general. Pero el día de hoy, y de manera mucho más, digamos, breve y casi ya para cerrar este curso, que tenía como objetivo, y como ustedes siempre se los han mencionado, el hecho de que ustedes puedan tener conceptos básicos, elementos, digamos, importantes de cara a una gestión pública de calidad, y cómo esto se enlaza con un tema de gobernabilidad. El día de hoy vamos a hablar de qué es gobernabilidad, cómo hay que definirlo, y cómo hay que diferenciarlo de otros conceptos, que es, por ejemplo, la propia gestión pública y la gobernanza. Muchas veces se asocia gobernabilidad con gobernanza, y vamos a ver que no es lo mismo. No es lo mismo gestión pública que gobernabilidad, son dos esferas distintas. En segundo lugar, y algo más de aplicación directa, o sea, la gobernabilidad puede ser, digamos, una situación de definición en relación a una capacidad de gobernar, ¿no? Una definición mucho más sencilla, pero ¿cómo hay que gobernar? Y esto se ha podido construir a través de un sistema, o sea, el sistema de la gobernabilidad. Y aquí hay que tener en cuenta subsistemas, como lo vamos a ver a continuación, para poder tener una adecuada gobernabilidad. Y finalmente, vamos a terminar con qué condiciones tienen que estar establecidas en los estados para que haya una adecuada gobernabilidad. O sea, además de trabajar sobre los sistemas y subsistemas que existen en la gobernabilidad, hay que trabajar sobre las condiciones que se necesitan para una adecuada gobernabilidad. Y ustedes harán su comparación en relación al Estado peruano. Ustedes verán cómo estamos. Aquí la idea es un poco dar el camino de cómo hacer una adecuada gobernabilidad, cómo hacer una adecuada gestión pública, pero hay que ver los obstáculos y los retos que tenemos pendientes. Entonces, ¿qué es la gobernabilidad y cuál es esa relación o esa diferenciación en relación a otros términos? En primer lugar, la gobernabilidad debe entenderse como una situación en la que concurre un conjunto de condiciones, como ya les dije, esto lo vamos a ver al final, pero que tienen que reflejarse sobre todo en la acción de gobierno, ¿no? En esta acción de gobierno, tanto en relación a aspectos del entorno de sí mismo, como a aspectos que están relacionados o externos a ese entorno de gobierno. Pero de manera mucho más sencilla, mucho más práctica, esa es una definición de Luis Aguilar, es un tratadista mexicano, pero de mucho más sencilla, mucho más concreta, la gobernabilidad tiene que ser visto como la capacidad de gobierno. Una capacidad de gobierno relacionada a esta necesidad de designar, formular e implementar políticas y ejercer funciones. Entonces, gobernabilidad asociado a capacidad de gobierno. Aquí el sujeto, digamos, importante y clave son los gobernantes. Nada más que los gobernantes. Y gobernantes visto desde nuestra estructura de Estado en los tres niveles de gobierno.
Entonces, gobernabilidad es esa capacidad de gobierno que deben tener estas autoridades que están en los 3 niveles de gobierno, vistos en esa posibilidad que tienen de diseñar, elaborar, ejecutar políticas públicas que, sin duda, bajo una gestión pública de calidad, tienen que repercutir en la calidad y en la satisfacción de lo que el ciudadano está demandando. Entonces, gobernabilidad es solo eso, es capacidad de gobierno. No se olviden, el sujeto es los gobernantes. Aquí no está ingresando sociedad civil, aquí no está ingresando como un sujeto principal las empresas privadas, o no están ingresando organismos internacionales. Gobernabilidad visto y contemplado en estricto como la capacidad de gobierno que tienen estos gobernantes en nuestra estructura del Estado, en esos 3 niveles de gobierno, para diseñar políticas, para elaborar, ejecutar e implementar esas políticas. ¿Ok? Entonces, gobernabilidad, capacidad de gobierno de los gobernantes. Y entonces es importante distinguir de 2 conceptos más. Ya hemos visto lo que es gestión pública. El sujeto ahí, ¿quién era? Habían 2 sujetos. El sujeto era, por un lado, la administración pública, y por el otro lado, el ciudadano que estaba siendo beneficiado porque se estaba satisfaciendo y atendiendo sus demandas ciudadanas. Entonces, la gobernabilidad es la capacidad de gobierno, pero esa capacidad de gobierno se traduce en políticas públicas, y esas políticas públicas son las que se tienen que implementar, ejecutar a través de una gestión pública, que son los medios, instrumentos, mecanismos que tiene la administración pública para poder cumplir con satisfacer esa demanda ciudadana. Entonces, como ustedes ven, son 3 aspectos distintos. Gobernabilidad como capacidad de gobierno, y esa capacidad se tiene que traducir en políticas públicas, que es el segundo aspecto, y estas políticas públicas se tienen que implementar, ejecutar a través de gestión pública, que es esos mecanismos, instrumentos y medios que tiene el aparato del Estado, que es la administración pública, para poder satisfacer la demanda ciudadana. Entonces, no es lo mismo gobernabilidad que gestión pública. Gobernabilidad es un aspecto que tiene que ver más con esa capacidad que tienen los gobernantes de poder hacer bien su trabajo, cumplir sus funciones. Y gestión pública son las herramientas, mecanismos que tiene un aparato, que es la administración pública, donde se incorporan más allá de gobernantes, porque están los funcionarios y servidores, para poder satisfacer esa demanda ciudadana. ¿Ok? Son 3 planos distintos. Y políticas públicas son esas líneas directrices que esos gobernantes adoptan para poder cumplir una tarea de gobierno. Gobernanza. ¿Qué es gobernanza? No es lo mismo que gobernabilidad. Si gobernabilidad lo entendemos como capacidad de gobierno, gobernanza tiene que ver más con un modelo o un proceso de direccionamiento para poder cumplir con las metas o con los lineamientos que se puedan generar como Estado. Y aquí se incorporan distintos sujetos, no solamente las autoridades o los gobernantes, sino aquí se incorpora a la sociedad civil y a la actividad empresarial y a los organismos internacionales. Esto es un concepto que se ha generado mucho después de lo que es gobernabilidad. Gobernabilidad, como muchos autores lo dicen, es un concepto histórico. La gobernabilidad siempre ha existido desde que el ser humano ha existido y se ha organizado en sociedad. Pero gobernanza, bajo el concepto y el término de gobernanza, se ha generado recién hace no más de 30 años. Y esto ha venido promocionado por organismos internacionales, que en tanto advertían que había una incapacidad sustancial de adquirir niveles adecuados de gobernabilidad, lo que hacían es, no solamente hay que, darles la responsabilidad a los gobernantes, sino que en la medida que estamos en una sociedad globalizada, en la medida que cada vez hay mayor incremento de la actividad económica, cada vez es mucho más presente la inversión privada y cada vez mucho más presente hay grupos económicos que también, tienen la necesidad de reglas claras de seguridad jurídica,
hay que incorporar a estos elementos, a estos sujetos, perdón, en la gobernanza, en esta satisfacción plena de los lineamientos o las directrices. De ahí que la gobernanza incorpora a sujetos más allá de los gobernantes, sociedad civil, organismos internacionales y empresa privada o empresas privadas. Y es esa posibilidad que tienen de dialogar entre Estado, empresa, organismos internacionales, gobernantes, para poder cumplir y poder hacer un uso adecuado de los recursos y poder satisfacer finalmente las necesidades y demandas de la ciudadanía. Entonces, gobernabilidad, solo capacidad del gobernante, del que ha sido elegido para gobernar y que está representando a la ciudadanía y que a través de un proceso electoral ha recibido esa potestad para gobernar. Pero gobernanza es un término que incorpora mucho más allá de esa capacidad para gobernar, de esa autoridad o ese gobernante. Incorpora a otros sujetos de cara a tener finalmente un adecuado uso de los recursos económicos para poder cumplir con las metas y las demandas ciudadanas. En economía, en salud y en general en todos los temas que son claves de cara a satisfacer lo que el ciudadano espera de su Estado. ¿Ok? Aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Advierten la distinción? No es lo mismo gobernabilidad es solo capacidad de gobernar. Y gobernanza incorpora un sujeto más allá, sujetos más allá, tiene que ver con el uso de los recursos públicos, el adecuado uso de los recursos públicos. ¿Ok? A ver, entonces. Pero antes de entrar al sistema, la idea podría ser dar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan digamos, visualizar mejor el concepto. Cuando uno elige a un presidente de la República, uno lo elige porque asume que esta persona va a tener una capacidad para poder solucionar los problemas o las cuestiones sociales, salud, educación o los retos que puede enfrentar un Estado. Entonces, nosotros lo elegimos porque encontramos o advertimos que es la persona idónea para satisfacer esas necesidades de solucionar los problemas y porque advertimos que tiene capacidad para gobernar. Entonces, cuando elegimos a una autoridad, lo elegimos por esa capacidad de gobernar que nosotros queremos, ¿no? Sin duda, las acciones que pueda realizar este gobernante, que es básicamente su tarea de gobernabilidad, de gobernar un país, las tiene que asumir no solo él, ¿no? Hay todo un tema de responsabilidad y compromiso de la ciudadanía, hay un tema de apoyo de parte de las empresas privadas, o en todo caso también de asistencia de parte de las empresas privadas. Hay una serie de condicionamientos en el entorno internacional a través de los organismos internacionales, como en el caso del pago de las deudas, o como en el caso de algunos créditos que vienen digamos, del extranjero. Hay un sinfín de fondos canadienses, alemanes, japoneses, que están apoyando un poco el desarrollo del Perú. Con todos esos elementos, sociedad civil, apoyo internacional de organismos o de empresas transnacionales o binacionales, se genera una situación de gobernanza para poder hacer frente a este problema o a esta dinámica social. Pero este gobernante además tiene que implementar una administración pública o poder reforzar una administración pública para que haga una adecuada gestión pública, que es adoptar mecanismos e instrumentos para hacer frente a esta situación o a este problema social. Si tenemos un problema de seguridad, solo agarremos el problema de seguridad ciudadana. Elegimos a alguien porque tenemos digamos, la convicción de que esta autoridad va a tener la capacidad de gobernar adecuadamente el tema de seguridad ciudadana. Sin duda, solo no lo va a poder realizar. Hay una necesidad de apoyo de la sociedad civil que tiene que, digamos, también colaborar, ya sea con educando a sus hijos en su familia, cuidando a los hijos para que no, digamos, reviertan en una situación de delincuencia. Hay una serie de apoyos de parte de la empresa privada que pueden generar también algunos estímulos económicos en general para algunas entidades públicas, sea policía, sea serenos,
general el apoyo que puedan tener, y lo que hay es una situación de gobernanza de este tema, porque hay más actores y más sujetos en relación a esta posibilidad de gobernar, que solo estaría en la autoridad. Pero esto además se tiene que implementar a través de un aparato administrativo, que es digamos, una parte de la administración pública encargada del tema de la seguridad ciudadana. Y esta parte de la administración pública adopta mecanismos, instrumentos, estrategias para poder implementar eso que el gobernante ha querido y quiere asumir, como es enfrentar la delincuencia. Entonces, como ustedes ven, son espacios distintos, por eso son conceptos distintos. Gobernabilidad visto como solo la capacidad de gobierno, gobernanza como aquella posibilidad de poder, el uso de recursos públicos y el cumplimiento de metas y lineamientos con el apoyo de otros sujetos, y gestión pública como aquellos mecanismos e instrumentos que tiene la administración pública para poder implementar las líneas, directrices que pueda generar este gobernante o que se pueda generar en esta situación de gobernanza. ¿Okay? Son tres planos distintos. Ahora, sí. Una consulta, partiendo del objetivo principal del servicio ciudadano, entre la velocidad del pedido del ciudadano ante la misma velocidad de respuesta que se le da al servidor público, usted tocó los tres puntos que tienen que ver mucho, ¿no? La gobernabilidad, los gestores y al final el servicio ciudadano. Las herramientas que se han venido dando las instituciones públicas, tocando aquí en el Congreso, del inicio al avance de lo que se ha modernizado, lo que ha existido, herramientas que ahora facilitan de mayor eficiencia hacia el pedido de la persona. ¿Cómo hay una integración entre la parte política con las personas que son parte de la administración para que puedan facilitar, o ellos están informados tanto como los gestores, porque viene ya eso de años atrás, vienen capacitándose, vienen formándose? Le digo eso porque una vez tuve la oportunidad de asistir a una conferencia internacional en 2005 y vi sobre la modernización y las reformas que se hacían dentro de la administración pública y la tecnología que ya se avisaba lo que va a venir, y era impactante, ¿no? Entonces muchas personas venían a sus instituciones y empezaban a modernizar. Ahora, ¿qué tanto tiene la información en los políticos, los que dirigen prácticamente las instituciones públicas, para que puedan integrarse entre eso y puedan llegar con más facilidad al ciudadano? En su experiencia, ¿conoce usted instituciones que canalicen todos esos sistemas que se han modernizado para poder brindar esa información a la parte política y de esa manera poder contribuir para poder dar un mejor servicio de calidad, ya que viene al caso del punto que está tocando, ¿no? La gestión pública de calidad? Sí, gracias por la pregunta, y aquí viene un poco el reto, ¿no? Como vamos a ver cuando haya esto de las condiciones. Sí, no sé si podemos... Cuando hablamos de gestión pública y gobernabilidad, tenemos que hablar de democracia también, ¿cierto? Y la gobernabilidad, según los entendidos, necesita de todas maneras de eficacia, legitimidad y estabilidad. Eficacia es muy conocido, todo el mundo lo menciona, ¿no? Que el sector público debe ser eficiente, se debe atender con calidad, con sonrisas, etcétera, etcétera. Pero eso no soluciona los problemas. Los problemas se solucionan cuando el gobierno cumple con sus metas y con sus objetivos, cuando realmente hay un equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad del gobierno para poder entender, primeramente, y en segundo lugar, tener la capacidad de solución. Y eso es lo que no se está haciendo en el Perú precisamente, pero sí se hace en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? En otros países. Y eso no se pone como ejemplo acá, ¿no? Se
trae lo malo de Venezuela, de Chile, de Brasil, de Bolivia, pero no se trae lo bueno de Sao Paulo, de México, de Japón y de Francia, ¿no? En materia de gobernabilidad. Entonces, tenemos que estar bien claro de que si no solucionamos los problemas en el Perú, en términos de democracia y gobernabilidad, vamos a tener déficits y crisis de gobernabilidad, ¿no? Y de repente, ojalá, nadie quiere ingobernabilidad, no ahora, pero de repente acá 2, 3, 4 años. Nadie quiere eso. Precisamente por eso estamos aquí, para tratar de tener mejores enfoques y entender mejor lo que es la gobernabilidad y la democracia. Entonces, tenemos que estar pues claros de lo que son las tensiones internas dentro del Perú y no ocultarlas bajo la alfombra, ¿no? Ni con una falda tampoco. Y la posibilidad de integrarnos al exterior. O sea, el gobierno debería tener bien claro, y el Parlamento también, cuáles son las posibilidades reales del Perú de tener una inserción en esta aldea global y cuáles son exactamente las tensiones internas que hay que solucionar. Y entonces para eso hay que hacer una agenda en la que todos los empleados públicos y todos los funcionarios, asesores y autoridades tengan claro de que necesitamos evidentemente un orden público, no estar persiguiendo prostitutas por las calles, sino realmente capturar a los que están contra la gobernabilidad, estos narcotraficantes y bandas criminales que realmente manejan cientos de miles, cientos de toneladas de coca, ¿no? Hay que redefinir las relaciones entre el Estado, ¿no? y el mercado, o sea, regularlo. No que el Estado sea ausente, o Sintel, o Citran, y todas las OSI que existen, ellos mismos hacen un mea culpa que realmente no sirven para nada, son membretes, son cascarones, que no ayudan en nada, y de copia también está en eso, a satisfacer la demanda pública, las necesidades de que realmente hay un gobierno eficiente, eficaz y legítimo, ¿no? Totalmente legítimo. Esto se aplica a todos los gobiernos, no solamente a este, sino al anterior y al anterior también, y a todos los 4, 5, 6, 7 anteriores que han pasado. Entonces, para eso necesitamos fortalecer las intenciones de liderazgo democrático y político, de organizar los partidos políticos, ¿no? Y finalmente refuncionalizar la representación que tienen las autoridades públicas en sus gobernados, incluyendo a los parlamentarios. Entonces, realmente hay que pensarlo en serio de que necesitamos una agenda con todos estos elementos. Muchas gracias. Justamente en base a los conceptos, ¿no? Mencionó usted el gobierno unitario, en este caso la capacidad de gobierno que se tiene, pero sabemos que la administración pública es una, sabemos que esa capacidad de gobierno tiene que estar en razón a lo que la democracia establece por un sufragio universal, directo y secreto. Entonces nosotros también deberíamos comprender de que los gobiernos regionales tienen las mismas características como los gobiernos locales. Pero fíjense que si el gobierno central no tiene esa coordinación, no es interlocutor con un gobierno regional o un gobierno provincial, estos tampoco son con los otros. Los gobiernos regionales tienen que tener una coordinación directa con los gobiernos locales. Los gobiernos locales a través de las provinciales con los distritales. Y esto es lo que perdemos. Entonces, la democracia, si se entiende en su magnitud, deberíamos nosotros comprender de que estamos dándole legitimidad y le estamos entregando el poder. Y en base a ello tenemos que respetar que esa capacidad de gobierno tiene un sentido por un tiempo determinado. Entonces acá viene la preocupación, ¿no? Si estos conceptos en nuestra sociedad realmente tienen la característica de ese acuerdo que se firmó en Portugal, porque al último el Perú ha ratificado, pero que esto en esencia no se practica. Esa es una inquietud. Muchas gracias. Brevemente, en relación a si conozco o no
incorporando elementos de tecnología, de la información, y que han ido asumiendo la necesidad de directamente impactar sobre satisfacer la demanda del ciudadano. Basta mencionar, como les digo, una institución que cada año es premiada por Ciudadanos al Día y que ha merecido un reconocimiento internacional como RENIEC, ¿no? Registros Públicos, SUNARP, también es una institución que, digamos, ha entrado en esta necesidad de poder informatizarse, digitalizarse, ¿no? Ya les mencionaba un ejemplo puntual del portal del Estado peruano que ha sido copiado por el Estado chileno. Eso así, o sea, ha sido copiado, porque yo estuve presente cuando vino la delegación chilena y dijeron, ¿cómo han logrado tener un portal único como Estado? Lo que tenían eran portales por poder, no tenían un portal por Estado y por los 3 niveles de gobierno. Uno puede identificar ahí la autoridad de la municipalidad más recóndita del país. Y además también advertir, por ejemplo, información básica como dónde está ubicada, qué teléfono tiene. En general, es un portal, digamos, muy importante. Pero yo creo que el reto es, digamos, y esto es parte de un proceso de consolidación de un Estado, ¿no? Estamos, digamos, llegando a un camino de cada vez más afianzar la democracia, cada vez más afianzar situaciones. Sin duda, como lo ha mencionado el señor, hay una serie de obstáculos y se van a seguir presentando una serie de obstáculos. El tema de la criminalidad internacional es algo que siempre debemos estar pendientes y atentos. Se pronostica que el incremento de homicidios en los países como el Perú va a ser por lo menos al 10% de aquí en los próximos 5 años. Esto por un tema de educación, por un tema de ingreso a la criminalidad internacional y también por aumento de la criminalidad interna. Entonces, el sicariato se presenta cada vez más presente, o está cada vez más presente en muchas ciudades del país. Ya no solamente se presenta en Lima o en algunas ciudades como Trujillo, Arequipa. Basta ir a la selva, hay, digamos, también ofertas de sicario. Entonces, este tipo de situaciones se van a ir presentando lamentablemente como esta serie de obstáculos. Lo cual hace, y creo que es importante, y aquí viene el reto es que cada vez más las autoridades que tienen esta capacidad para gobernar dialoguen más con sus técnicos. O sea, el gobernante cuando ingresa a la administración pública no tiene por qué saber necesariamente paradigmas o por qué saber la calidad, digamos, puede tener ese enfoque y es importante, pero lo importante y lo clave es que, por ejemplo, utilice las instituciones que existen, ¿no? Tenemos CEPLAN, se acaba de crear el Instituto Nacional de Calidad, hay que trabajar con ellos, hay que fortalecerlos y hay que, digamos, generar las condiciones para que estas instituciones que ya están creadas y que lamentablemente tienen poco personal y muchas veces pocos recursos, puedan realmente cumplir su tarea. Hay que fortalecer, servir, porque la plataforma del conocimiento que pueda brindar esta Escuela Nacional de Administración Pública es clave. En la medida que cada vez se tengan mejores profesionales, mejores funcionarios públicos, esto va a repercutir también en la capacidad de decisión que puedan tener los políticos. Porque como les digo, el político, que es realmente una persona que va a representar a un grupo o a la nación en general, no necesariamente tiene que estar imbuido en esto, puede tener otro tipo de profesión, o puede estar, pero ¿quién asume esta responsabilidad? Básicamente es la administración pública, sus funcionarios y servidores. Entonces el político tiene que, uno, preocuparse por fortalecer las capacidades de sus funcionarios, que es el soporte, digamos, técnico que va a tener, y en segundo lugar, fortalecer la institucionalidad de aquellas instituciones que son claves. Yo les menciono 2, de acuerdo a los temas que estamos viendo, que es CEPLAN y el Instituto Nacional de Calidad, que el Congreso bien ha aprobado como el Sistema Nacional de la Calidad. Pero en la medida que se crean instituciones, y estas solamente van a llegar a un nivel de, digamos, de efecto sobre algunas instituciones, sino de manera estandarizada, como debería ser, no se va a lograr el efecto que se desea en general. Entonces, el reto es eso, el reto es cada vez más, yo soy profesional de la administración pública, tener las posibilidades y oportunidades de poder capacitarme. La idea sería que, como les digo, como en Argentina, Uruguay, haya cada vez más capacidades de capacitación en el exterior, pasantías en otros países como también se realizan, y cuando haya experiencias exitosas a nivel interno, se puedan hacer pasantías internas. Nosotros
la institución en la que yo trabajo, lo que hacemos es trabajar pasantías con gobiernos regionales y gobiernos locales. Si se está trabajando muy bien en Loreto y San Martín, digamos, también tiene una importante avance en algunos temas, ¿por qué no llevar funcionarios de Ucayali o de Madre de Dios a esta zona? Para que vean que sí se puede realizar. Un ejemplo concreto, ya que les he mencionado el tema de residuos sólidos, un pequeño distrito, que es Gepelazo, no sé si alguien lo conoce, en San Martín, ha sido básicamente el alcalde de ese distrito el que ha construido una ciudad muy bonita, bonita en el sentido de que está paisajísticamente correcto, ordenado territorialmente, todo a partir del manejo adecuado y del tratamiento de los residuos sólidos. ¿Qué ha hecho este alcalde? Tomó la decisión de que iba a haber cero basura en su ciudad. ¿Y qué hizo? Llamó a los ciudadanos y les dijo: yo tengo esta política, cero basura. Necesito, digamos, apoyo técnico. No tenía los técnicos las capacidades, pero buscó que organismos de la cooperación pudieran apoyarlo. Se dio el apoyo técnico. La ciudadanía se comprometió. La gente ahora, digamos, tiene esa sensibilidad en relación a que una ciudad limpia genera inversión económica, genera turismo y libre de enfermedades. Entonces, conocer esta experiencia de cómo a partir del diálogo entre autoridad, Estado, con apoyo internacional o con apoyo en general, porque el Ministerio de Ambiente también apoyó en ese sentido, pudo tener un resultado concreto y un resultado que se puede observar y que puede ser visitable, que debe ser visitable. Todo aquel que quiera generar una situación de experiencia exitosa en este tema. Surco, que acaba de tener un premio internacional por reciclaje, la OEA lo ha calificado como una experiencia exitosa. ¿Cuántos de nosotros que trabajan en los gobiernos regionales o locales se visita Surco? Pero experiencias de este tipo también tienen que repercutir sobre las políticas nacionales. Si se está trabajando bien reciclaje en Surco, ¿por qué no esto ampliarlo a nivel nacional? Si se está trabajando bien en algunas municipalidades como Gepelazo, el tema del tratamiento de aguas, ¿por qué no hacer una política nacional de aguas servidas para riego, me refiero? Entonces, en general, si hay éxitos en seguridad ciudadana, ¿por qué no jalar esas experiencias y poder llevarlos a la política, a los lineamientos de política? Eso es claro, eso es importante. Esos son los retos que tenemos como país en esta tarea de poder ir consolidando. Pero bueno, vamos sin duda, y esto viene de la mano con la tercera, intervención, y es que lamentablemente los niveles de cooperación, colaboración y coordinación, ya sea desde el Estado, desde el gobierno nacional hacia el gobierno regional y local, no se presentan, pero es cierto, tampoco de sentido inverso, que también es necesario hacerlo. No solamente, y esto siempre les decimos a las autoridades locales o regionales, no hay que esperar que el gobierno nacional venga, hay que buscar al gobierno nacional, y hay que tender los puentes para que siempre también estén pendientes, llamarlos, visitarlos al gobierno nacional, y ellos se van a interesar si ven que hay un gobierno regional o un gobierno local comprometido con este tema. Los incentivos municipales es un ejemplo concreto de cómo quiere el gobierno nacional articular políticas nacionales con los gobiernos regionales y locales, en materia de seguridad, en el cobro de arbitrios, en el tema de residuos sólidos. Son temas que, digamos, se está incorporando como estrategias nacionales, articulándose con los gobiernos regionales y locales, sobre todo con los locales. Pero ¿por qué no generar incentivos a los gobiernos regionales? ¿Por qué también no permitir que los gobiernos locales, entre ellos, tengan niveles de coordinación y colaboración? Hay toda una tarea verdaderamente por hacer al respecto. Y cuando vamos a ver los retos o las condiciones que deben existir para la gobernabilidad, voy a mencionar un poco lo que señalaba el señor: democracia, partidos políticos y una serie de condiciones que son claves, porque si no vamos a llegar a una situación de ingobernabilidad, lamentablemente. Ahora, la gobernabilidad, esta capacidad de gobernar, tiene que, digamos, traducirse, implementarse en la realidad a partir de algo concreto, ¿no? Es decir, no solamente la capacidad visto como una situación de aptitud que pueda tener una persona para poder tener resultados concretos en algunos temas que son de gobierno. No, tiene que traducirse y tiene que reflejarse como un sistema. Eso es lo que, digamos, a nivel de doctrina se plantea. O sea, la gobernabilidad ya no solamente visto como un concepto gaseoso, como una aptitud o una capacidad que puede tener determinado sujeto que es el
sino básicamente como un sistema que reporta una organización para cumplir estas metas, estos resultados que se esperan, que tiene que trabajar, y esta organización tiene que trabajar de manera articulada, tiene que trabajar interrelacionada, ¿no? Entonces, ¿qué sistema o qué subsistemas incorporarían o tendrían, digamos, una comprensión dentro de este sistema de gobernabilidad? Hay lo siguiente. En primer lugar, el sistema que se ha denominado el gobierno en sí, digamos las autoridades, todos aquellos instituciones públicas que son las que tienen las competencias y las funciones y que tienen, digamos, las obligaciones de poder cumplir con estas metas y estos resultados. El gobierno, este es un subsistema clave. Aquí lo importante es delimitar bien las funciones, aquí lo importante es poder advertir que no haya duplicidad de funciones, sino más bien apoyo en las funciones, y cómo es importante que ellos interactúen, dialoguen permanentemente. Queda de ustedes evaluar si en el Estado peruano el subsistema gobierno dentro de este sistema de gobernabilidad se da o no en niveles óptimos. Ya estamos viendo que hay muchos retos que asumir. La sociedad también es un sistema, pero la sociedad desde la capacidad que tiene de poder generar representantes, que finalmente son los gobernantes, que son las autoridades que estamos eligiendo. Entonces, dentro del subsistema sociedad hay que tener muy presente el tema de los partidos políticos, el tema de generar niveles de participación política, porque finalmente el ciudadano es el que va a llegar a ser el gobernante. Es a través de un voto popular o a través de las elecciones que se generan los gobernantes, pero que son ciudadanos. Y ahí es importante toda esta tarea de los partidos políticos. Dos subsistemas más dentro de este sistema de gobernabilidad que acompañan al gobierno y a la sociedad está la estructura nacional, o sea, toda la organización del Estado, y que tiene que tener, digamos, también una mirada especial a algunos aspectos claves de la organización del Estado, que en primer lugar tiene que ver con la economía, esta necesidad de atender lo macro pero también lo micro, lo nacional pero también lo regional, cómo están los niveles, los ingresos a nivel regional, a nivel local. Hay departamentos que han asumido niveles de ingresos mucho mayores que inclusive el promedio nacional, como San Martín, por ejemplo. Piura también ha tenido un gran despegue, un gran avance en materia económica. Arequipa, sin duda, también está siempre un poco presente en estos avances a nivel de materia económica. Pero el hecho es que no solamente mirarlo a nivel macro, sino que hay que mirar también a nivel micro, y esto implica un análisis de la economía regional. ¿Por qué no están creciendo de manera, digamos, semejante muchas regiones, muchos departamentos, perdón? El tema de sociodemografía también tiene que ser visto no solo a nivel nacional, sino también con las particularidades, porque estamos en un país descentralizado, en un Estado único y descentralizado. Hay, por ejemplo, distintos niveles de natalidad y de mortalidad infantil también en algunas ciudades, lo cual es importante tener presente de cara a poder hacer una adecuada construcción de políticas y una adecuada gobernabilidad. Es un elemento también clave a tener en cuenta. No se puede dictar una política solo por los números nacionales. Se tiene que dictar políticas teniendo en cuenta los números nacionales, pero advirtiendo las peculiaridades o las especificidades de algunos números en particular en algunos departamentos. Y el marco jurídico normativo, que es, digamos, el parámetro sobre el cual se tiene que trabajar: economía, población y normas, que son, digamos, tres aspectos que yo he querido resaltar de cara a este subsistema que es la estructura nacional, dentro de este sistema grande que es la gobernabilidad. Las normas, hay que respetar la Constitución, las normas, las leyes que se dictan, no hay que reglamentar en contra de las leyes, hay que tener presente una adecuada interpretación de las normas, siempre de cara a la finalidad del Estado, que es la protección del ser humano, el respeto de su dignidad.
Y un subsistema adicional que tiene que ver con este contexto internacional que siempre hay que tener presente. Entonces, subsistema de la estructura internacional. Aquí la responsabilidad viene por los tratados que viene aprobando el Estado peruano. O sea, hay que ser conscientes de que hay tratados que benefician al Perú, pero hay tratados que también tienen que ser muy analizados correctamente porque de repente no están beneficiando al Estado peruano. Si nosotros firmamos un tratado con algún país que tiene, por ejemplo, mejores niveles de productividad en determinado producto, que va a ir en contra de nuestro producto nacional, ahí hay que analizar bien si es que realmente nos conviene no suscribir un tratado con este país, porque no vaya a ser que estemos afectando a nuestra industria nacional. Entonces, para gobernar y para tener una adecuada capacidad de gobierno, hay que estar presente con este aspecto internacional, en la medida que cada vez estamos en una sociedad más globalizada. Y ahí que la firma de los tratados hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Aquí también es un tema de no cantidad, no importa cuántos TLCs tengamos, aquí hay que tener TLCs que realmente van a reportar un beneficio para el país y no van a afectar a la industria nacional. Los organismos internacionales, que son los que van cada vez dictando lineamientos de cómo ser mejor Estado. Yo les he traído algunos, se los vamos a entregar por su correo, del CLAD, por ejemplo, ¿no? Es un organismo que es un conjunto de ministros que se reúnen anualmente y que van generando algunos lineamientos en materia de gestión pública. Pero sin duda, la OEA también saca resoluciones permanentemente en distintos temas, como criminalidad, como democracia. La Carta Democrática, por ejemplo, es un ejemplo. A nivel de ONU también, la FAO en materia de alimentación, y en general distintas instituciones a nivel internacional que es importante tener en cuenta sus lineamientos y poder ir empatando con ellos nuestras políticas nacionales. Nosotros formamos parte de diversas instituciones. Comunidad Andina es un ejemplo, la Sociedad de Países de Latinoamérica, y en general somos, por ejemplo, ha sido hace poco el tema de la PEC, y tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de globalización, de conformación de grupos, de países, a nivel regional, a nivel mundial, o que trascienden las regiones, y que es importante la participación del Estado en estos espacios, siempre viéndonos como un Estado dentro de ese contexto, de esta idea global. Siempre estar pendientes de la economía en el ámbito internacional. Si baja el precio del cobre, inmediatamente va a tener repercusiones en el país. Si baja el precio del gas, inmediatamente va a tener... ¿Qué país somos? Somos un país productor de materias primas, que generalmente está reflejada la economía también en la explotación. Si bajan los precios de esos elementos que nosotros explotamos y luego exportamos, sin duda va a tener repercusión sobre nuestra economía. Entonces hay que tener presente, dentro de este subsistema de estructura internacional, para gobernar hay que tener muy presente todos estos elementos. También el tema de la población mundial. ¿Y por qué es importante la población mundial? Porque puede suceder que haya una situación de crecimiento poblacional inmenso en África, y África va a tener que, digamos, la población no se va a dar abasto para poder satisfacer su demanda en su zona, entonces va a haber un desplazamiento a nivel internacional. ¿Cuál es uno de los principales problemas de Europa, por ejemplo? Es justamente el desplazamiento de personas o ciudadanos africanos. Tenemos que tener presente que en el país tenemos un crecimiento económico y cada vez menos gente se está yendo al extranjero a vivir, pero es importante tener presente que cada vez más gente viene a vivir al país extranjero, con todos los derechos que pueda tener un ciudadano extranjero, porque es un ser humano universal, y así hay que verlo. Hay que tener presente que cuando ingresan al país, incorpora la cantidad de gente, y la materia que nosotros tenemos para satisfacer nuestra demanda ciudadana se va a incorporar, tiene que incorporar, incrementar, porque cada vez somos más, ya no solamente por crecimiento poblacional, sino también por un tema de ciudadanos extranjeros que vienen al país. Nuestras relaciones internacionales, si Dios no quiera, y espero que no sea así, se suscita algún conflicto internacional del Perú con otro país, o se genera una controversia de tal magnitud que pueda generar el rompimiento de relaciones,
eso también tiene una repercusión en la economía. Se cierra alguna frontera y puede generar, digamos, problemas en lo que normalmente existía. De repente un comercio mucho más frecuente. Basta mencionar el tema de Tacna, por ejemplo. ¿Cuántas pérdidas hubo cuando se tuvo que cerrar los comercios por la lectura del fallo, o previos días al fallo o después del fallo de la Corte de la Haya? ¿Cuánta pérdida tuvo Tacna en ingresos económicos? Entonces, todos estos elementos y otros más que son, digamos, de aspectos de la estructura internacional, hay que tenerlos presentes para poder tener una adecuada capacidad de gobernar. No se puede gobernar de espaldas a todo esto, se tiene que gobernar teniendo presente todo esto y muchas cosas más. Y esto, como les dije, bajo una lógica de que cada vez estamos en un mundo más globalizado, donde la información pasa inmediatamente al segundo. Uno se entera de lo que está pasando en Francia aquí al segundo, y en Francia y en Estados Unidos se entera de lo que está pasando acá también al segundo. Y aquí reafirmar un tema del marco constitucional, porque algo que no podemos perder de vista es que nosotros soberanamente, como Estado, adoptamos un marco constitucional. Y si bien es cierto, estamos en un mundo globalizado, en un mundo en el que los tratados de libre comercio nos pueden demandar ciertas exigencias, esas exigencias no pueden ir en contra de nuestro marco constitucional, que es lo que finalmente nos salvaguarda de Estado soberano. Nosotros nos damos las leyes, ellos nos pueden recomendar, nos pueden sugerir, pero nunca se puede poner por encima del marco constitucional un acuerdo internacional, por ejemplo. Finalmente nosotros somos soberanos y hemos adoptado una constitución, y esa constitución hay que respetarla y hay que interpretarla adecuadamente bajo los principios y los valores que hemos querido consagrar en esa constitución. Entonces, no perder de vista ello. Todos los subsistemas para gobernar, para tener presente la gobernabilidad, son buenos. El tema de las competencias, el tema de la sociedad, el tema de la estructura interna y la estructura internacional, pero todo tiene que respetar este marco constitucional. Y bueno, y finalmente, y antes de poder dialogar, vamos a entrar a algunas condiciones para una adecuada gobernanza. Aquí la idea es sumamente clara, y es decir, ¿qué se necesita para que haya una adecuada gobernabilidad? Sin duda, la lista no está acabada, dependerá de cada estado, finalmente, el poder advertir otras condiciones básicas, pero he querido plantear algunas que tienen mucha repercusión y que son retos en el estado peruano. En primer lugar, el sistema democrático. Y aquí la definición de democracia que podamos tener puede ir, al igual que la definición de gestión pública, al igual que la definición de derecho o a la definición del amor, como les dije, puede ir de distintas formas como entendamos la democracia. Pero algo que yo quiero destacar de la democracia es, además de la necesidad de establecer elecciones o la posibilidad de representación a través de elecciones, es algo que mucho se dice, pero que tiene que ser interpretado de una manera correcta. En democracia, la mayoría manda. Es un lema que nos ha venido acompañando muchos años. Pero la idea de este lema no es que la mayoría se va a imponer a la minoría en todos los términos. Un sistema democrático es aquel en que la mayoría decide los aspectos claves que tiene, respetando las decisiones o las opiniones de la minoría. Ese aspecto clave es algo que no hay que perder de vista. Cada vez más presente, o cada vez se hace mucho más necesario tener presente que la imposición de las mayorías sobre las minorías no genera gobernabilidad. Solo genera gobernabilidad cuando hay un convencimiento de las mayorías sobre las minorías. Y ese convencimiento reporta una situación de respeto a lo que opinan y tienen en consideración las minorías. Si algo se impone,
por lo general no va a generar una situación de sostenibilidad en el tiempo. De ahí que la democracia no solamente es la regla de las mayorías mandan, sino sobre todo que las minorías se respetan. Solo de esa manera se genera una adecuada situación de gobernabilidad. Algo que es clave también para una situación de gobernabilidad y es una condición necesaria y digamos siempre es importante tener presente es el tema de la prevención y gestión de los conflictos sociales. Y es una tarea clave en general el prevenir. En nuestro estado lamentablemente en muchos aspectos no hay una situación de prevención. No se previene mucho en salud, o sea, la salud no es preventiva, sino es un poco más reactiva. O sea, hay que estar enfermo para poder... Nuestro sistema de salud está planteado más para responder a las situaciones de enfermedad y no tanto para un tema de prevención. Lo mismo ocurre en el tema de los conflictos sociales. Hemos estado viviendo básicamente en una situación de apagar incendios. Hemos estado, digamos, atendiendo la conflictividad cuando ésta recién ha estado en situaciones de escalamiento y de violencia realmente grave que han ocasionado la vida y la pérdida de los seres humanos, nuestros propios hermanos. Y basta mencionar el tema de Bagua, o basta mencionar el tema de Moquegua, o basta mencionar Conga, no hace mucho tiempo. Entonces, y no mucho más lejano, el mercado de Santa Anita. Entonces, sin duda, situaciones de conflictividad se tienen que prevenir. No hay que atenderlos cuando esto ya está en un nivel en donde nadie quiere dialogar. La prevención se logra a través del principal instrumento, que es el diálogo. Pero este diálogo tiene que ir acompañado de toda una estrategia para identificar aquellos posibles conflictos que se puedan presentar. Yo creo que en los últimos años, y por lo menos desde que se ha conformado la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y justamente su nombre así lo reporta, que es una institución de la PCM, se ha podido cambiar un poco la estructura y el enfoque que se tenía en relación al tratamiento de los conflictos sociales. Antes era, como les digo, un tema reactivo, ahora es un tema más preventivo. Hay todos unos mapas de riesgo, es decir, en qué zonas y bajo qué actores se podría estar cocinando, se podría estar viendo alguna situación de conflictividad que se va a presentar en los próximos meses, años o en los próximos días. Entonces, hay una situación de previsión a partir de estos mapas de riesgos y que se tiene que trabajar con bastante diálogo. No sé si ustedes han escuchado las mesas de desarrollo. Son mesas que se generan antes de que el problema, el conflicto estalle, justamente para atender una situación de demanda no satisfecha. Cuando hemos tenido la posibilidad de poder analizar los conflictos sociales, hemos advertido que el conflicto social principalmente, lo digo principalmente, tiene que ver por un tema de adecuada satisfacción de necesidades básicas. ¿Qué reportan las comunidades cuando se alzan, digamos, el conflicto? Carencia de salud, carencia de educación, carencia de algunas necesidades básicas, como agua, o la contaminación de su agua, que está afectando una necesidad básica, o la explotación de algún recurso que pueda estar afectando su posibilidad de casa o su posibilidad de alimentación. Entonces, en el fondo, hay una situación de atender esa demanda de este grupo y que ve en riesgo por la explotación minera, por la explotación, o en general por alguna política que pueda adoptar el gobierno regional, el gobierno local o el gobierno nacional y en general el Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es prevenir, y las mesas de desarrollo van en esa lógica. Ya, sentémonos, conversemos. A ver, yo te voy a explicar en qué consiste este proyecto y te voy a demostrar que esto no va a afectar finalmente tu manera de vivir. Y cómo yo puedo ayudarte inclusive para poder desarrollar mejores condiciones de vida para ti. Esas son las mesas de desarrollo. Entonces, diálogo, mapas de riesgo, identificando problemas que puedan suceder en el futuro, y mesas de desarrollo, creo que son las tres estrategias que de muy buena manera viene aplicando la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Delimitación de funciones y obligaciones. En la medida que no consolidemos
nuestra descentralización y haya este problema de a quién le corresponde qué y al final nadie quiere hacer algo porque no le corresponde, siempre va a existir un problema de gobernabilidad. Por eso es clave y es importante definir lo más posible qué le corresponde a qué y quién asume qué responsabilidad en relación a qué. Y la tarea, digamos, ya que estamos en el Congreso de la República, la tarea es justamente eso: consolidar y acabar el proceso de centralización a manera normativa. Y cuando voy a los sectores en educación y en salud, he tenido oportunidad de conversar con los funcionarios, les he dicho, ustedes pueden, a partir de las normas que se dicten o que existan, poder ir generando matrices de gestión. Es decir, cómo pueden ir repartiendo las funciones de esas competencias que son compartidas, cómo puedan ir estableciendo responsabilidades y funciones para que uno haga una función complementaria al otro y no hagan la misma función. Política económica, ya les he dicho que no solamente hay que ver lo micro, lo macro, sino también lo micro. Y en esta lógica de gobernabilidad hay que tener muy en cuenta que la política económica tiene que incidir también y tener en cuenta las políticas regionales y las políticas locales en materia económica. Algo que se asume como clave y que tiene que generarse como una condición necesaria es la confianza del ciudadano a partir de, y esto traducirse en el cumplimiento de sus deberes. Deberes muy sencillos como pagar arbitrios y deberes tan grandes como el poder participar de la vigilancia, por ejemplo, de un servicio público. Comentábamos en la última sesión con algunas personas que se acercaron de que muchas personas tienen una gran desconfianza y cada vez menos quieren participar en la gestión pública en general a través de la vigilancia, o no quieren formar organizaciones para vigilar, o no, simplemente no quieren organizarse. Y lo que ellos quieren es finalmente vivir una vida tranquila, creen que eso los va a complicar, creen que eso les va a generar problemas y pueden inclusive hasta estar sometidos a juicios después. Entonces hay una situación de desconfianza en la participación, hay una situación de también de mal uso a veces de los mecanismos de participación, en la medida que, como ya les dije, se hacen rendiciones de cuentas de manera numérica, como un acto básicamente protocolar, donde se hace un listado de proyectos y de ejecución presupuestaria que se ha hecho, pero no hay ese diálogo que debe existir con el ciudadano. Basta ver distintos mecanismos de presupuesto participativo. ¿Cuántos de ellos realmente el ciudadano puede incorporar o puede sugerir algunos proyectos de inversión? ¿Se prioriza realmente lo que la gente pide? Y algo que también como Estado tenemos pendiente, y ha sido importante tener una ley de partidos políticos, y es importante siempre evaluar esta ley, es finalmente cómo construir representatividad política a partir de los partidos políticos. Yo cuando he podido conversar con algunos amigos y me preguntan sobre el nivel de democracia o los partidos políticos en el país, yo les digo solamente, basta revisar cuántos se presentan a una elección municipal, regional y hasta presidencial. Distritos tan pequeños que no llegan ni a 100.000 habitantes tienen entre 20 a 25 candidatos. ¿Cómo esto va a generar, digamos, sostenibilidad de la participación si en realidad cualquiera que forma un grupito se presenta a poder candidatear? O sea, ¿cómo se va a construir partidos políticos si finalmente hay 20 personas de un distrito de menos de 100.000 habitantes que están postulando? ¿Cómo canalizar las demandas ciudadanas a través de los partidos políticos si finalmente no tenemos partidos políticos? Y las organizaciones a veces que se crean, o los movimientos, solamente son por las elecciones. Hay un estudio que analiza un poco la vida de algunos movimientos y organizaciones y reportan que estos no tienen más de 3 años. Y justo son 3 años, un año antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Pero después desaparecen. Entonces, porque hay que, digamos, y esto sería todo un curso importante de cuál es la finalidad de los partidos políticos. La finalidad de los partidos políticos no solamente es generar que un ciudadano a través de este partido pueda postular. Es toda una serie de mecanismos que tienen que canalizar la demanda ciudadana. ¿Qué pasa en muchos países de Europa? Cuando un ciudadano tiene un problema, no acude necesariamente a la institución pública,
acude a su congresista, acude a su partido político y le dice: en mi ciudad, en mi localidad, no hay esta prestación de servicio público. Por favor, yo lo he elegido a usted para que usted sea mi voz ante las demás autoridades y pueda vigilar y resguardar mis derechos. Y son los partidos políticos los que van generando esta satisfacción de demandas a partir de que ese representante lleva esta voz de los ciudadanos. ¿Cómo construir mejores planes y que los planes se cumplan? Pues básicamente porque haya una adecuada participación y una gestación de estos planes en partidos políticos. Si no, ¿qué pasa? Se plagian interna y a nivel de países al exterior. Han salido en los medios de comunicación que distintas autoridades políticas que están presentando planes de gobierno se han plagiado. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no hacen eso? Porque no tienen un cuerpo técnico que les ayude a construir planes de gobierno. ¿Y por qué? Porque finalmente son una organización que se ha generado de cara a participar, solo a participar en las elecciones, pero no a trascender en la vida política. Y eso es algo que hace un partido político: trascender en la vida política, transferir las demandas ciudadanas a partir de las que las recogen y sobre todo generar la sostenibilidad de la democracia. Los partidos generan sostenibilidad de la democracia. Si no, es muy fácil luego bajarse las instituciones y poder implementar algo que pueda ser de facto. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hay una serie de condicionamientos que son claves y que son importantes tener en cuenta para tener una adecuada gobernabilidad. Yo solamente, y con esto termino, dos ideas finales. Gobernabilidad ha habido, como ya les dije, durante toda la historia de la humanidad. Desde gobiernos que no eran democráticos a gobiernos no tan democráticos a gobiernos democráticos, existe gobernabilidad, porque es la capacidad de gobernar simplemente. Pero si solo queremos tener, digamos, solamente se va a poder cumplir con el objetivo de atender la demanda ciudadana cuando hay una gobernabilidad en un sistema democrático que respete el aspecto social y que tenga una adecuada política económica que mire lo micro y que mire lo macro. Y finalmente, yo les hablaba de nueva gestión pública, les he hablado de gobernabilidad y todos los retos que ello implica. Yo quisiera simplemente mencionar lo siguiente. En la actividad empresarial ya no se está hablando mucho de calidad, ¿ok? Se está hablando de un aspecto más de calidad, se está hablando de fidelidad. Entonces, ¿cómo yo genero fidelidad en mi cliente? Y basta ver muchas de las casas. Cuando uno compra un televisor Samsung y le gusta el televisor Samsung, disculpen una marca cualquiera, va a comprar otro producto de esa marca y va a ir comprando cada vez más productos de esa marca. Y la diversidad de producción de las empresas ya se está dando de tal manera que están generando fidelidad en sus clientes. En la administración pública no sabemos todavía, y en la gestión pública es discutible si lo que se tiene que generar es fidelidad. Pero lo que sí queda claro es que solamente se puede buscar y solamente se puede lograr atender al ciudadano si se le da calidad. ¿Ok? Gracias.